Hola, amigas y amigos. Están ustedes en Análisis Crítico, donde se hace análisis político, económico y social, utilizando sobre todo el método del materialismo histórico, que es el único método capaz de hacer este tipo de análisis de lo que es la economía en nuestro país, el aspecto social y el aspecto político. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante para el pueblo de México, porque se trata de la educación universitaria, esta educación universitaria que debe ser gratuita para el pueblo de México, y que precisamente el Instituto Politécnico Nacional tiene esta educación gratuita, esta educación de excelencia y de calidad, y que están pasando graves problemas debido a que impera en nuestro país desde 1982 a la fecha la política económica neoliberal que han impuesto los Estados Unidos en el mundo entero. En todos los países del mundo tienen esta política económica neoliberal, y también lo tienen los países que en un tiempo fueron países imperialistas y que ahora están supeditados a los Estados Unidos. El tema se llama Manifiesto de protesta contra la centralización del Instituto Politécnico Nacional. Este es un manifiesto en donde se expone una serie de aspectos, el por qué estamos inconformes con esta situación de tratar de convertir al Instituto Politécnico Nacional en un organismo descentralizado, cuando este es un organismo desconcentrado que a todas luces es un organismo de los trabajadores al servicio del Estado, que queda bien clara la situación de que es al servicio del Estado, y que beneficia tanto a los trabajadores, llámense de apoyo, llámense los trabajadores docentes, como al alumnado, porque la principal función, el principal objetivo, la principal razón de ser del Instituto Politécnico Nacional es obvio otorgar esta educación gratuita, pública, laica, y en este sentido pues es lo que vamos a tratar, esta situación, y ese es un manifiesto que estamos haciendo de protesta. Y empezamos diciendo en este manifiesto, citándolo y dirigiéndonos también al pueblo de México, a la comunidad politécnica, hacemos una denuncia y elevamos nuestra más enérgica protesta, porque el día 23 de agosto, lunes día 23 de agosto del 2021, en un acto doloso a espaldas, y un acto doloso y de mala fe, y a espaldas de la comunidad politécnica, dos personajes que son también ajenos a la misma, dos diputados locales del estado de Hidalgo, como son el diputado local Ricardo Baptista González y la diputada Noemí Citle Rivas, del grupo parlamentario de Morena. ¿Cómo es posible que estén haciendo esta situación los personajes de Morena, cuando el pueblo de México votó porque llegara el presidente Andrés Manuel López Obrador y que tuviese carro completo con Morena? Y ahora están haciendo una serie de medidas, una serie de políticas neoliberales que van en contra del Estado. Y esta es nuestra más enérgica protesta a estos dos personajes que están promoviendo una iniciativa ciudadana para convertir al Instituto Politécnico Nacional en un órgano descentralizado,
convertirlo en una institución autónoma que deslinda al gobierno federal, que es el de la cuarta T de AMLO, lo deslinda totalmente de otorgar la educación pública universitaria de excelencia y gratuita. Esta es una situación que no tiene nombre, es una situación verdaderamente absurda en donde no tienen conocimiento de las leyes y están tratando de atropellar al Instituto Politécnico Nacional. Cabe hacer mención que es un órgano desconcentrado de la SEP. No depende totalmente de la SEP, sino tiene cierta autonomía administrativa, cierta autonomía académica en este aspecto, y tiene un presupuesto propio, lo que no tienen las secundarias, las primarias y preprimarias, que tienen un presupuesto que es primero otorgado a la SEP y la SEP lo distribuye. El Instituto Politécnico Nacional tiene su propio presupuesto y el Instituto Politécnico Nacional, como un órgano desconcentrado, crea sus propios planes y programas de estudio. No se los impone nadie. Promueve también la ciencia y la cultura, la investigación, promueve la técnica al servicio de la patria, que es la razón de ser del Instituto Politécnico Nacional. Por eso Lázaro Cárdenas creó al Instituto Politécnico Nacional para poder atender áreas estratégicas de nuestro país, para tener un desarrollo económico y una independencia de los Estados Unidos cuando se generó la expropiación del petróleo. Es uno de los logros, una de las conquistas que hay del pueblo de México, y que el presidente en ese entonces, Lázaro Cárdenas, otorgó al Instituto Politécnico Nacional. En este sentido, el Instituto Politécnico Nacional tiene una autonomía académica y tiene una autonomía administrativa sin ser autónomo del Estado. Autónomo del Estado significa generar sus propios recursos, en este aspecto, y desobligar al presidente de la República a atender este compromiso que tiene con el pueblo de México. Y esta es la situación, por eso estamos totalmente inconformes y hacemos este manifiesto de protesta en contra de esta absurda descentralización del Instituto Politécnico Nacional que Morena quiere hacer a nuestro instituto a espaldas de la base politécnica, de la comunidad politécnica, de los trabajadores de apoyo, de los estudiantes, de los trabajadores docentes de investigación, científicos. Eso es lo que quiere hacer Morena y deslindarse. Esta situación viene desde este señor Vicente Fox Quesada, en el tiempo que este otro señor Miguel Ángel Correa Jasso, egresado de la Escuela Superior de Economía, fue nombrado director general del Instituto Politécnico Nacional. Esta situación solo beneficia a los que van a estar en el poder en este aspecto, perjudicando totalmente al alumnado, porque va a condenar al Instituto Politécnico Nacional a que tenga que buscar sus propios recursos. Pasar de un órgano desconcentrado, donde está claro que el Instituto Politécnico Nacional es un organismo del Estado, desconcentrado de la SEP, y que tiene autonomía administrativa, tiene autonomía financiera en el aspecto de que tiene su propio presupuesto, y donde la razón de ser es que esta educación sea pública, laica
y gratuita para los alumnos mexicanos. Hacer llegar la educación a los trabajadores como los obreros, a los trabajadores como los campesinos, a los trabajadores asalariados, oficinistas, que dependen de un salario en ese aspecto y que como parte de lo que es la redistribución del ingreso en nuestro país, porque esto se hace, no es en una forma gratuita, es a través de los impuestos que generan la clase trabajadora en nuestro país. Y ahora nos quieren quitar ese patrimonio que es del pueblo de México. Andrés Manuel López Obrador, nosotros votamos por ti y por Morena para que cumplieran con sus obligaciones y sus promesas. Siempre estuvimos apoyando a Andrés Manuel López Obrador, siempre estuvimos apoyando a Morena, estuvimos en debate constante con los grandes opositores como el PRI, el PAN, el PRD, y siempre estuvimos del lado de Andrés Manuel López Obrador, y ahora nos quieren dar la espalda en este sentido. No vamos a permitir esta situación, y esto lo están haciendo a espaldas totalmente del Instituto Politécnico Nacional, en donde aprovechándose de la pandemia, que ahorita el Instituto Politécnico Nacional está en forma de clases a distancia, no presenciales por lo del COVID-19, de esto se quieren valer, de esto se escudan, y ahora nos están saliendo más vivos que estos neoliberales, como fue Vicente Fox. Más vivo que Vicente Fox en este aspecto, porque ese siquiera no se dio ante esta situación. En el tiempo de Vicente Fox hicimos marchas en contra de esa supuesta autonomía para el Instituto Politécnico Nacional. Es falso, es mentira que la autonomía sea sinónimo de democracia. No es necesario tener una autonomía del Estado para crear la democracia en el Instituto Politécnico Nacional. No nos vengan con ese cuento, porque nosotros somos gente de lucha, gente capacitada, gente preparada, somos profesionistas, no solamente académicamente, sino políticamente. Ya se lo demostramos a Andrés Manuel López Obrador cuando lo estuvimos apoyando, y que él dijo: benditas redes, que de ahí lo estuvimos apoyando, y que si ahora ha tenido compromisos con los grandes capitales que están en este país, extranjeros y nacionales, eso es cuento de él, porque aquí tiene que cumplir al pueblo de México que votó por él y que le dio su confianza. Andrés Manuel López Obrador, tienes que dar la instrucción para que eso pare. Ya no queremos más situación en ese aspecto. Como órgano desconcentrado, el Instituto Politécnico Nacional está dentro del apartado B del artículo 123. Y la ley secundaria del apartado B del 123, la ley secundaria es la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que es más tutelar que la Ley Federal de Trabajo, que respecto al artículo 123, apartado A. En el artículo sexto de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, está el derecho de inamovilidad. Es más protectora esta ley que la de la Ley Federal de Trabajo, el apartado B. Aquí habla que después de 6 meses el trabajador tiene derecho a que se le otorgue
una plaza definitiva, una plaza en propiedad y no que se le traiga, como en muchas ocasiones, haciendo méritos con plazas que no son en propiedad, sino son interinatos y que tienen que hacer una serie de cuestiones ahí para ganarse el pan de la vida a los maestros, en el sentido de que les cargan la mano con muchas horas. Aquí está bien clara en este artículo sexto, mientras que en el apartado A, como es más general, se habla de trabajadores por obra determinada y una serie de trabajadores que son distintos. Aquí ya se habla del derecho a la inmovilidad del trabajador. Después de 6 meses tiene derecho a que se le otorgue una plaza definitiva, que muchos confunden que es su base. No es su base, es su plaza definitiva. Los trabajadores, está bien claro en el apartado B, que los trabajadores son de confianza y trabajadores de base. Los trabajadores de base, después de seis meses, tienen derecho a una plaza definitiva. Así es como viene la ley. También en el artículo 46 y 46 bis, que habla de la ley de procedimientos de cuando quieren despedir a un trabajador. Y en este aspecto, este artículo 46 y 46 bis nos habla que un trabajador no se le puede descontar el salario y no se le puede despedir así porque así. Tiene que demandar el Instituto Politécnico Nacional, tiene que demandar el despido del trabajador ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Y está relacionado, este artículo 46 y 46 bis, está relacionado con que nosotros contamos con un reglamento interno de las condiciones de trabajo que nos da más garantías que estar en el apartado A. Estas son de las ventajas que tenemos. Yo fui víctima, padecí en carne propia la situación de arbitrariedad que comete, los abusos de autoridad que cometen los directivos en el Instituto Politécnico Nacional. Yo estaba como orador oficial cuando estuvimos en contra de esa reforma educativa, y después, cuando aprendieron a la profesora Elbester Gordillo, a mí me descontaron 15 días de mi trabajo, de mi salario, 15 días de mi salario me descontaron, y me quitaron arbitrariamente la comisión que yo tenía en el sindicato para quererme perjudicar. Afortunadamente, a la experiencia política que tengo, a la preparación académica que tengo, logré salir adelante, pero me descontaron esos 15 días cuando la ley federal de los trabajadores al servicio del Estado dice, el artículo 38 habla de solamente las retenciones que se pueden hacer a través de la orden de un juez. Y estos señores me robaron mi salario infamemente en esta situación cuando estaba esta señora Yolosochis Bustamante, que eres egresada de la Escuela de Biológicas y que quería implementar también un organismo descentralizado, porque Biológicas genera una serie de recursos, pero es de las pocas escuelas que generan recursos, y en ese aspecto quería convertir al Instituto Politécnico Nacional en autónomo
autónomo, pero es una gente arbitraria, que por eso en el 2014 se hizo ese movimiento, y que a mí me tocó también participar en ese movimiento con los alumnos, porque no es posible que estén atacando al Instituto Politécnico de esa forma. Yo soy un sobreviviente de esta situación y he tenido problemas para que se me reintegre mi salario en ese aspecto, y un juicio que se ha llevado ya más de 7 años y que no me han reintegrado mi salario estos personajes. Y este es el artículo, y también el artículo 43 de la Ley Federal de Trabajadores al servicio del Estado, la fracción octava, el inciso A, habla que son obligaciones de los titulares, en este caso los directores generales, de conceder licencias a los trabajadores para desempeñar comisiones sindicales, y aquí arbitrariamente me quitaron esa comisión, creyendo que es una facultad de ellos, mientras que es una obligación. Todos estos tipos de cuestiones es las que tenemos que acabar. Pero no es necesario que el Instituto Politécnico Nacional se vuelva autónomo para democratizarlo. Esa es una situación que debemos dejar bien en claro. No es necesario que el Instituto Politécnico Nacional se convierta en un órgano desconcentrado, como lo fue la situación con el ESME, que por eso no les dieron el empleo, porque decían que no son trabajadores al servicio del Estado. Sacaron una jurisprudencia de la manga, y ahí le pegaron al Sindicato Mexicano de Electricistas y a los trabajadores con este señor Felipe Calderón Hinojosa, que aprovechándose de un juego de la selección mexicana fue a desalojar a los trabajadores del Sindicato Mexicano, a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Esa es una situación arbitraria que están haciendo, y si nosotros nos volvemos un órgano descentralizado, nos van a pegar más, y no solamente nos va a afectar a los trabajadores, sino va a afectar a los alumnos, porque el Estado está obligado a proporcionar educación pública universitaria de excelencia y gratuita. Esto de la cuestión autónoma, esto surgió precisamente en Europa, cuando la Iglesia Católica tenía el monopolio de la educación, y esa autonomía surgió propiamente porque la ciencia no podía estar sujeta a los dogmas religiosos, no al Estado, que es su obligación, sino no podía estar sujeta a los dogmas religiosos, a la religión que tenía. Y por eso Benito Juárez, otro gran presidente, al igual que Lázaro Cárdenas, estatizó, les quitó los bienes al clero aquí en nuestro país, y surgió el aspecto de laicidad. Laicidad y autonomía son porque la ciencia no puede estar, la educación no puede estar sujeta a los dogmas religiosos. Por eso surgió esa autonomía, y no confundirse con lo que es autonomía. La autonomía ha sido una cuestión que ha surgido de los neoliberales, como el tratar de hacer autónomo al Banco de México. ¿Autónomo de quién? Del país, y obligado a ceder al Fondo Monetario Internacional. Eso es autonomía. Esa es autonomía. Esa es su famosa autonomía, y su famosa autonomía que no sirve para nada en este aspecto, y que únicamente es neoliberal.
¿Qué es el neoliberalismo que tanto habla este AMLO, que los neoliberales y neoliberales de antaño? ¿Qué es neoliberal? El neoliberalismo precisamente es que todo sea privado. ¿Qué has hecho para poder resolver el problema de esas grandes concesiones que hay a estos grandes capitalistas como Carlos Slim, que se quedó con Teléfonos de México, y dices que este señor Anaya es un ratero? ¿Quién es más ratero de los dos? Este señor Ricardo Salinas Pliego, este señor Carlos Slim. ¿Quién es más ratero en este aspecto? ¿O este señor Anaya? Este señor Anaya es un delincuente de quinta comparado con estos señores Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, este señor Alfonso Romo. Pues sí, que han obtenido grandes beneficios de la explotación de los recursos naturales y de la explotación de los trabajadores mexicanos. Esta es la situación por la cual nos oponemos rotundamente a este cambio de un órgano desconcentrado como somos a un organismo descentralizado. Y comentamos que esta situación de querer hacer al Instituto Politécnico Nacional un organismo autónomo viene desde el tiempo de Vicente Fox, con Vicente Fox como presidente del país, y en donde nombró al licenciado Miguel Ángel Correa Jasso, egresado de Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, como director general, y que él ha tratado de impulsar y que parece ser que en estos momentos está pues impulsando, y ellos van a ser los únicos beneficiados de esta situación, porque ni los trabajadores ni los alumnos van a ser beneficiados por esta cuestión. Hay un congreso pendiente en el Instituto Politécnico Nacional, un congreso nacional, y que pues se la pasaron, y cuando nombraron a este señor Enrique Fernández Patnach, él se comprometió a sacar adelante este congreso y jamás lo hizo. Se dedicó únicamente a reprender. Yo fui víctima también de él, un compañero mío, un gran amigo, un investigador, un luchador social como fue el ingeniero René Torres Bejarano, que hace poco fue su onomástico y que ya descansa en paz, una gente muy valiosa para el Politécnico Nacional, que yo le tengo mucho aprecio y lo nombro ahorita en este momento, porque es una de las gentes brillantes que dio el Instituto Politécnico Nacional. Pues esta es la situación que impera. El hecho de que el Instituto Politécnico Nacional tenga que generar sus propios recursos, eso va contra la razón del ser, contra el espíritu del Instituto Politécnico Nacional. Pues no me resta más que agradecerles y vean cuál es el punto de vista independiente que tenemos nosotros. No tenemos ningún compromiso con nadie, somos totalmente independientes. El único compromiso que tenemos es con el pueblo de México. Y por eso decimos que no vamos a permitir que el Instituto Politécnico Nacional sea víctima de esta situación, y te pedimos a ti, Andrés Manuel López Obrador, pares ya esta situación y que el Instituto Politécnico Nacional siga su rumbo. Tenemos que hacer también una
protesta en contra del actual director del Instituto Politécnico Nacional, el doctor Arturo Reyes Sandoval, director general, que no ha hecho ninguna manifestación al respecto, que está totalmente calladito, como que si esto les fuera a beneficiar totalmente a Morena y a todos los que están dentro de la cuarta T. No sabemos por qué. Pues también fue una de las fallas que hizo. Le habíamos pedido a Andrés Manuel López Obrador que nombrara a un director que quisiera la comunidad del Instituto Politécnico Nacional, que sí se puede, pero él quiso actuar con muchos formulismos y apegado a la ley orgánica y nombrar, y dejó a este señor Esteban Moctezuma, que era un empleado de Ricardo Salinas Pliego, un empleado total de Ricardo Salinas Pliego, y a que decidiera, y pues, decidieron con este señor que pues, no tenía conocimiento del Instituto Politécnico Nacional, y pues él obedece las instrucciones ahí del sistema, y pues requerimos de un director nombrado por la comunidad politécnica, y que se le ponga una terna al presidente de la República, pero no es necesario. ¿De dónde sale esto que autonomía es sinónimo de democracia? Ya dijimos por qué la autonomía, y esta palabra autonomía ha sido pues desde 1994 utilizada por los neoliberales, ¿sí?, para liberarse completamente de la intervención del Estado en la actividad económica. El Estado, desafortunadamente, los presidentes desde el 82 a la fecha, pues más ahora con Andrés López Obrador, pues no tienen el acceso para tener una política económica. Nosotros pensamos que iba a ser una política económica benefactora, cuando se habló del milagro mexicano, con la política económica de John Maynard Keynes, que es una economía de mercado, pero es con más rostro humano que esta economía del neoliberalismo de Milton Friedman. Milton Friedman, que en 1973 impusieron en Chile, con el derrocamiento de Salvador Allende, el neoliberalismo, y que a la fecha han venido haciendo de las suyas el imperialismo yanqui en todo el mundo, y que pues vemos que la situación sigue lo mismo: la explotación de los recursos naturales, la contaminación de la tierra, el abuso del agua, y una serie de cuestiones en donde pues que no quede solamente en palabrerías que los neoliberales y que no sé qué tantas cosas. Pues ¿qué ha pasado con este señor que estuvo en Pemex, Emilio Lozoya Austin? Con este señor, ¿qué ha pasado con él? Que pues han sido acuerdos, o sea, se ve a todas luces en dónde está este señor. Se la pasó a todo dar en este juicio que le hicieron, en esta simulación de juicio. ¿Qué han hecho para que el pueblo de México realmente participe? Como esta simulación que hicieron de que enjuiciar a estos expresidentes, y que fue únicamente como el teatro fantástico o un circo, y que por eso la gente no fue a votar. De plano, la gente consciente, el pueblo de México, no fue a votar, porque esto es una situación que se había comprometido de que iba a abrir expedientes, y dijo después que dice mi mamá que siempre no, y yo voy a votar en contra. Pues este tipo de cosas no es lógica que se siga pasando en nuestro país. Así que, señor presidente de la República,
licenciado Andrés Manuel López Obrador cumpla con su deber, porque el Instituto Politécnico Nacional va a salir a las calles a manifestarse y a dar una muestra de la lucha política que sabe hacer. A nosotros nos asiste la razón. El Politécnico tiene que seguir siendo desconcentrado, un organismo desconcentrado, un organismo del Estado. Esta educación debe ser gratuita y debe ser laica. No hay más en este sentido y nos despedimos de la siguiente forma. De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que nos cueste, por una educación pública de excelencia, laica y gratuita, por la técnica y la ciencia al servicio de la patria, hasta la victoria siempre, hermanos politécnicos.